¿Cómo encaja la religión tradicional en un mundo tan actualizado? Ideas que van más allá de la Iglesia Católica. Todo esto y mucho más lo debatimos hoy con Alfonso, párroco de Quer, en La Garita Podcast. Bienvenidos todos al podcast más gamberro del país. Con todos vosotros, el señor de los cables, Edgar Delgado. En la mesa, como siempre, la persona que da sentido a esta casa de locos, Don Juanpa. Y presentando el conductor más gamberro a este lado del Guadalquivir, Alex Bernal. Esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas de La Garita? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una entrevista de las que a nosotros nos encanta. De peso. Hoy tenemos, voy a pasar de presentaciones porque creo que esto Que tiene... se presente el mismo. Que se presente el mismo. Bueno, hoy tenemos a Alfonso Olmos Envid, el anterior párroco de Quer durante 7 años. Pero yo no quiero presentarlo, quiero que nos presente él y que diga quién fue, quién ha sido y quién va a ser a partir de ahora. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, he sido el párroco de Quer, con lo cual, pues, amigo de mucha gente de Quer, en un pueblo en el que he sido siempre muy bienvenido y que, lógicamente, llevaré en el corazón para siempre. 7 años son muchos años, ¿eh? Son muchos años con tu gente, en tu zona, con tu iglesia. Tiene que ser brutal, una sensación brutal, llevar a tanta gente y reunir a tanta gente un día a la semana para escuchar, entiendo, la palabra del Señor. Tiene que ser una sensación increíble, ¿no? Hombre, nuestra tarea es evangelizar, es decir, es llevar la palabra de Jesús a mucha gente. Ojalá, pues no sé, lo hiciéramos mejor o no sé cómo explicarme, o lo hiciéramos más tú a tú para que mucha gente pudiera sentirse igual de feliz que yo, amando al Señor. Y eso nos llevaría a llevarnos un poquito mejor entre todos, la verdad. Wow, brutal. Wow. Juanpa. Bueno, antes de nada, otra vez decirte las gracias, Alfonso, por venir aquí, por pasar tiempo con nosotros charlando. Yo quería empezar esta charla, yo creo que por lo más básico, y es preguntarte por tu llamado. ¿Cuál fue tu llamado? ¿Qué fue que quisieras ordenarte y vivir para Cristo? Mira, yo tuve eso que llaman vocación así desde niño. Lo que pasa es que, bueno, en mi casa me dijeron, mira, pues vamos a ver, sigue estudiando, mira, a ver, piénsatelo. Ten un plan B. Eso. Y bien, así lo hice, ¿no? Pero no fue nada especial, esa llamada no fue nada especial, sino que a mí lo que me interesó fue el testimonio de gente que yo veía, en concreto de los curas de mi parroquia, que hacían las cosas bien y que encima eran felices e intentaban hacer felices a los demás. A mí es lo que me movió interiormente, ¿no? El ejemplo o el testimonio de los curas de mi parroquia, de los que fueron pasando progresivamente en mi parroquia de Santa María la Mayor de Guadalajara. ¿Has visto referentes al final en la iglesia que te motivaron a igual, dar el paso? Igual que, bueno, pues tristemente sabemos que hay sacerdotes que no hacen las cosas bien y bueno, pues hay que denunciar que hay algunas personas que no hacen las cosas bien. Pues hay muchos más, os lo puedo asegurar, muchos más, que sí que lo intentamos y que yo he sentido esa referencia y eso es lo que me movió a mí a dar el paso de ir al seminario ya con 19 años y de luego pues vivir mi experiencia sacerdotal. 19 años es muy pronto, Muy al final pronto. eres un chiquillo, un adolescente. En mi caso 19 años fue muy tarde. Sí. Cuando yo entré al seminario, mis compañeros ya llevaban 10 años en el seminario. ¿Cómo? Es decir, que de los 6 que nos ordenamos de mi curso, los otros 5 habían entrado en el seminario con 9 años. Yo entré con 19. Madre mía.
Aún Sí. así, para cualquier persona que le digas que con 19 años entraste en el seminario a día de hoy, puede parecer, bueno, que acabas de salir de casa, ¿no? Y claro, eso es una duda o una inquietud con la que quería hablar contigo hoy, Ujú. y es el tema de la juventud a día de hoy y la religión. Y es que, bueno, me gustaría saber tú como sacerdote, cómo hablas, cómo dialogas con los jóvenes de tu comunidad, pues, bueno, para hacerles ver que al final el camino del creyente es un camino que merece la pena, porque hay una Ujú. promesa a largo plazo, viviendo en un mundo en el que el largo plazo no se valora para nada y la gente quiere todo ya y quiere, Sí. obviamente, disfrutar y tenerlo todo lo antes posible. El fast food. Sí, Hmm. totalmente. Yo creo que es fundamental estar con la gente, es decir, acompañar, escuchar. ¿eh? Hay gente que dice, es que esta juventud está perdida. No, eso no es verdad. Esta juventud pues necesita referentes, esta juventud necesita espacios, necesita tiempo y vivir su vida. Es verdad que ahora a lo mejor son mucho más individualistas y tal, pero sobre todo necesita gente que le escuche y gente que esté con ellos. Con lo cual, lo mejor es estar con ellos. Estar con ellos para saber cómo son y para saber lo que necesitan. Y cuando sabes cómo son y lo que necesitan, entonces les puedes proponer para su propia vida y a su medida, vamos a decir así, pues este camino. Habrá quien tendrá más capacidad de aceptarlo de una u otra forma, pero no os equivoquéis, aquí hay movimientos por toda España en el que se mueven un montón de jóvenes que están viviendo la experiencia de Jesús muy íntimamente. Pues si es posible en unos cuantos, tendría que ser posible en todos. Pero para eso, pues dedicación, esfuerzo, cariño, estar con ellos, escuchar. Debe ser difícil, ¿no? Que a lo mejor venga algún joven acudiendo a ti y diciéndote, mira, Alfonso, es que yo quiero seguir este camino, quiero ser una persona digna, pero cada 2x3 tengo tentaciones, tengo personas que me influyen. Ujú. ¿Y qué le sueles decir? ¿Cuál es un poco la base, la recomendación base que le dices a los chavales con este tipo de Bueno, inquietudes en la cabeza? pues en principio hay que ser fuerte. Estas cosas no están de moda, entonces lo que no está de moda es muy difícil, No tira, no. muy difícil vivirlo. Sobre todo, como dices, porque hay otras personas que te van a plantear otro mundo muy diferente y encima te van a decir, pero tú eres creyente, pero tú vas a misa, pero si eso está pasado de moda, ¿no? Si además la Iglesia está contra esto, contra esto, contra esto, contra esto, nadie va a ver lo bueno que hace esa institución a la que tú quieres pertenecer de una forma más plena, con lo cual es difícil, es muy difícil, ¿no? Pero vuelvo a repetir, los hay. Y si hay grupos pequeños o grandes grupos que pues, el mensaje perfectamente es útil y válido para todos. Para todos. Claro. Alfonso, quiero volver un poquito atrás, donde nos hemos quedado en el seminario. Uh-huh. Me da muchísima curiosidad saber cómo es el día a día de una persona que estudia para ser sacerdote. ¿Cómo se lleva la vida dentro de un seminario? Pues muchos ratos de oración, Uh-huh. muchos ratos de convivencia. Yo tuve la suerte de estar en un seminario todavía muy nutrido. Cuando yo llegué a Sigüenza éramos 65, cuando me fui ya éramos 45, pero en una etapa de 6 años conviviendo con unas personas, pues eso produce mucho fruto. Madrugando mucho, rezando por la mañana, la celebración de la Eucaristía, las clases, muchas horas de estudio y esas horas, ya digo, de convivencia, ¿no? Donde, bueno, pues confraternizas mucho con el otro. O sea, en el fondo, cuando salimos del seminario y nos ordenamos, no somos amigos, somos hermanos, con lo cual, pues aprendes a ser hermano de mucha gente. ¿Tuviste compañeros que dentro del seminario se dieron cuenta de que esto no iba a ser lo suyo, lo dejaron, ¿Conoces gente así? Sí, claro. Y conozco gente que lo dejó mientras estaba en el seminario y conozco gente que lo dejó después de ser sacerdote, de mis mejores amigos sacerdotes incluso.
Para mí, pues una lección, para mí un mal trago en algunos momentos, con el deseo, lógicamente, de que sean felices y me consta que la mayoría son felices en esa otra vida que han tomado después de dar ese paso. Para mí doloroso, pero en el fondo pues nos seguimos queriendo igual, nos seguimos tratando asiduamente y es la vida. Quiero hacerte la última pregunta. Llámame ignorante, pero tengo que hacerte pregunta. No lo sé. Cuando sales de un seminario, ¿tienes algún título? O sea, ¿existe un título como sacerdote o como... algo te dan ahí? ¿O es interno del Vaticano? ¿Cómo va eso? ¿Tienes algún papel que...? En España hay nosotros estudiamos una carrera universitaria que tiene una titulación propia pero reconocida en España, que es licenciado en estudios eclesiásticos. Es una licenciatura propia pero reconocida en España, ¿no? Con lo cual tenemos una licenciatura, todos los seminaristas y todos los sacerdotes que se ordenan en España acaban la carrera y obtienen esa licenciatura. Y para avanzar, para subir dentro de la jerarquía. Del sacerdote, sí, de la jerarquía, para llegar a obispo, llegar a... ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que...? No sé. Estudiar, no sé qué tienes que... Iba a decir ni me importa, pero no, vamos a ver. No, tú estudias, perfecto, y luego pues yo supongo que a veces es estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, ¿no? Cuando los nuncios buscan sucesores a los obispos que se van jubilando. Un poco cada obispo en su diócesis pues sabe que o intuye que hay 2 o 3 sacerdotes de su diócesis que tienen cualidades como para ser obispo, y esos nombres pasan a la nunciatura con los nombres que le van llegando los pasa a Roma hasta que se decide, después de tener una terna de nombres para un obispado concreto, hasta que se decide y ese acepta o no acepta. Hay muchos... el tema de sucesiones, al fin y al cabo. O sea, muchos que no aceptan últimamente. Porque, claro, no tienes que estudiar algo más. Oye, para llegar a obispo tienes que, no sé, estudiar esta rama. Casi todos los obispos, pues aparte de los estudios más esenciales, que sería esta licenciatura de la que os he hablado, casi todos tienen algún otro estudio pues en cualquier otra materia, sobre todo teológica, pero tampoco es obligatorio y necesario. Uh-huh. Antes has comentado que que tú has tenido conocidos, hermanos, que durante el seminario o ya después han dejado el sacerdocio. Yo quería abordar un poquito este tema. ¿Tú, Alfonso, has tenido crisis de fe? No. ¿Para qué te voy a sentir de decir otra cosa? Perdón. De fe no. Es verdad que en algunos momentos pues tienes altibajos motivados pues o por esas decepciones de la vida o porque en un momento determinado tienes más o menos trabajo, y digo más o menos, es decir, porque esa desilusión o ese momento de crisis puede ser porque tienes mucho trabajo y no eres capaz a lo mejor de abordarlo. Claro, o porque no tienes, porque estamos en una de las diócesis de esas que llaman de la España vaciada, o porque no tienes mucho trabajo y entonces parece como que no tiene sentido tu vida, ¿no? Pero yo, sinceramente, no he tenido una crisis de fe, he tenido malos momentos, como tiene, creo que todo el mundo, malos momentos en la vida, pero no, ni crisis de fe y, sinceramente, ni crisis vocacional en estos 23 años y medio que llevo de sacerdote. 23 años, ¿eh? Se dice pronto. Sí. Se dice pronto. ¿Tú dónde ves la Iglesia católica en 30 años? No muy lejos de donde está hoy, pero es verdad que creo que se están dando muchos pasos y se darán más de adaptación a la sociedad, en lo que nos podemos adaptar, porque la Iglesia también tiene unas normas y tiene un marco del que es muy difícil salir, pero es verdad que tanto este Papa como el que venga, como el anterior, pues han tenido que ir dando pasos para que la Iglesia se vaya adaptando a la sociedad. Ya digo que algunas cosas se podrán adaptar y otras pues las tendremos que seguir viviendo como las vivimos, pero se han dado pasos y se darán más.
¿Cuál crees que es esa barrera más difícil de sobrepasar en estos cambios que tú ves? Algunos que son factibles, que se pueden hacer a medio plazo, y otros que son mucho más difíciles. ¿Cuáles crees que son pues los más que son, difíciles? por ejemplo, más doctrinales? Es decir, por ejemplo, hay gente que el sacerdocio yo pienso que yo no veré a otras personas que no sean hombres ordenados sacerdotes, pero más bien los doctrinales, los que son de adecuación. Pienso que cualquier paso se podría dar. ¿Crees que sería bueno que hubiera mujeres sacerdotes? Yo, ¿Crees que aportaría algo a la Iglesia Católica que no tiene ahora? Bueno, aportaría lo que puede aportar la mujer, que siempre es mucho. Quiero decir, nosotros estamos en la Iglesia y en la Iglesia colaboramos con la mujer y la mujer colabora con la Iglesia al 100%. Quiero decir, estoy convencido de que las mayores colaboraciones que tiene la Iglesia vienen de las mujeres, y eso le aporta pues mucha frescura a la vida de la Iglesia. A mí la impresión que me da con el papel de la mujer en la Iglesia es que con el paso del tiempo y los siglos se ha ido dejando en un lado más de servidumbre, no en el lado peyorativo, sino que bueno, que simplemente ha pasado a un segundo plano. Te lo digo porque, bueno, yo lo que veo, por ejemplo, es que, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, ya trabajó en su momento con muchas mujeres que incluso crearon sus propias iglesias. Por ejemplo, tienes a Junia, que se supone o se piensa que en algún momento es una mujer que llegó a ser apóstol, y que con el paso del tiempo, o por lo menos otros pensamientos dicen que, bueno, que se ha pasado de Junia a ser un hombre, para evitar ese conflicto de que una mujer puede ser apóstol. No, en ¿Tú qué opinas de eso? En absoluto se ha nombrado, o sea, la Iglesia reconoce a Santa María Magdalena como la apóstol entre los apóstoles. Es decir, y lo ha reconocido la Iglesia y hace nada, y la ha puesto incluso por encima de los apóstoles. Y de ahí en adelante, Quiero después decir de ella... Que Santa María Magdalena es un ejemplo de testimonio, que es lo que significa, bueno, ser apóstol, ser testigo, ser evangelizador. Quiero decir, creo que no es cuestión de defender unos derechos, porque yo, sinceramente, como sacerdote, tengo pocos derechos, sino que más bien lo que tengo que ofrecer es un servicio a la comunidad. Entonces, cuando no vives el sacerdocio como un derecho, sino como un servicio, estas cosas se te escapan. A mí se me escapa. No tengo ningún motivo para establecer esas jerarquías, sino más bien esto me ayuda a querer servir más y mejor. Alfonso, ¿tú cómo viviste el cambio de papado desde Benedicto a Francisco? Cambiaron muchas cosas en la Iglesia. Sí, cambiaron cosas, o están cambiando cosas que eran necesarias cambiar. Las ves necesarias. Hay gente que todavía dice, a mí es que me encanta Benedicto XVI, ¿no? Sus escritos. Y le preguntas cuál, y no te saben decir ninguno. Claro. Entonces, bueno, pues si es una cuestión ideológica, pues bueno, quiere decir que con ideologías se va a pocos sitios. Entonces, Benedicto XVI, en un momento determinado, yo pienso que se da cuenta de que él ya no tiene capacidad de sacar a flote muchas cosas que se estaban viviendo en la Iglesia erróneamente, y entonces dimite. Eso de la dimisión en un papa es algo muy extraño. Es muy extraño, y tanto, solamente han dimitido 2. Es muy en 2000 años solamente han dimitido 2. No creo que a partir de ahora sea tan extraño. Estoy seguro de que a partir de ahora, cuando un papa se vea limitado, dimitirá como lo ha hecho Benedicto XVI, con lo cual ha abierto una puerta magnífica. Y segundo, el ser consciente de las limitaciones, y el ser consciente de que en algún momento determinado, yo pienso como que él se sentía atrapado y dijo, mira, yo esto no lo puedo sacar a flote, que venga alguien con un impulso renovado y que le dé otro aire a... Claro, el Papa Francisco venía con unas ideas, con una iglesia mucho más actualizada. Hablemos de la homosexualidad. ¿Qué te parece? Bodas homosexuales frente a la Iglesia Católica.
¿Qué podemos decir de eso? Pues podemos decir que efectivamente la doctrina católica y el derecho no nos deja celebrar bodas entre personas homosexuales, pero podemos decir perfectamente que la Iglesia acoge perfectamente a cualquier persona, sea de la orientación sexual que sea. Es decir, lo mismo que a una persona heterosexual y casada se le recomienda castidad, que es en lo que primero pensamos, ¿no? Pues es lo mismo que se le pide a una persona que es homosexual. Se le pide lo mismo. Y entre medias, pues una acogida, un respeto, un cariño. Hay asociaciones. En Madrid existe la Asociación Crismón, que está perfectamente integrada con gente de personas del mismo sexo. O sea, no hay ningún problema en acoger, en respetar y sobre todo en ofrecer un cariño que a veces esas personas, pues en muchos lugares, no solamente en la Iglesia, no encuentran, ¿no? Entonces, por eso es posible que se unan vamos a decir así, a lobbies o a grupos en los que se sientan arropados, pero que en el fondo a lo mejor se van a un nivel de exigencia que choca con gran parte de la sociedad. Encauzando con la... Perdona, Juanpa, ahora termino. Encauzando con la pregunta que te he dicho, Juanpa, ¿cómo ves la Iglesia de aquí a 30 años? Tú que estás dentro de la Iglesia, ¿cómo ves el tema del casamiento entre personas homosexuales de aquí a 30 años? ¿Crees que será posible algún día? ¿Crees que la Iglesia se abrirá en ese aspecto? Tanto como el casamiento no lo sé, pero yo pienso que algún tipo de rito sí se podría llevar a cabo. No lo sé, porque no estoy entre los que deciden esas cosas. Sí. Y últimamente pues hemos visto que incluso se ha paralizado ese tema, aunque hay conferencias episcopales en las cuales pues incluso se ha creado un rito propio para esas celebraciones, como en Bélgica, ¿no? Yo, sinceramente, personalmente, luego a lo mejor lo tendría que cotejar con otra doctrina o documentación. Sinceramente, no vería ningún problema, yo. Personalmente. ¿Crees que personas con este tipo de orientaciones sexuales, por ejemplo, siendo homosexual, pueden tener una fe plena sin llegar a cambiar ese tipo de orientación? Sí. No tiene más recorrido la respuesta. Encaja perfectamente con la Iglesia. Claro. Pues vuelvo a repetir, es decir, lo que se le pide a un heterosexual que está casado es que no se vaya con otra persona, pues a un homosexual se le pide, o sea, quiero decir, no le veo más recorrido. Castidad y algo también relacionado, el celibato en el clero. Quería hablar un poquito contigo de ese tema. También sabiendo tu experiencia personal, me refiero, yo creo que aquí estamos en la mesa todos hombres, sabemos lo que es el instinto sexual, natural, porque es algo natural que puedes tener más o menos a lo largo de tu vida. Tú a lo largo de tu vida, tanto obviamente adolescente, pero ya cuando entraste en el seminario, entregaste tu vida a Cristo, este instinto es algo que se ha mantenido igual, ha ido bajando. Hombre, el instinto es muy animal, quiero decir que luego cada uno domina su vida, su cuerpo, su mirada, sus redes, como puede, ¿no? Es decir, ¿tú crees que es algo que, bueno, a lo largo que entres en el estudio y a servir a la Iglesia, vas controlando más? Pero es que eso no tiene nada que ver con el celibato, quiero decir. El celibato es una opción de vida. Y la sexualidad es algo que es intrínsecamente unido a la naturaleza humana. El celibato es totalmente diferente. Sí, pero al final no puedes aplacar muchas veces esas ganas, obviamente. Bueno, pero el celibato es un modo de vida, es decir, tú te ordenas sacerdote haciendo una promesa de celibato, de no casarte con nadie nunca, por el reino de los cielos, es decir, para servir mejor a la comunidad y para ofrecerte más perfectamente a Dios. Y a lo largo de tu existencia, pues habrá que intentar que esa promesa se vaya cumpliendo. Que cuesta, que es difícil. Tendrás sus altibajos. En algunos momentos más y en otros menos. Cuando eres más joven es más fácil ceder o caer, y cuando eres más mayor pues ya
Pero tú tienes la opción de hacerlo. ¿Cómo que la opción? O sea, el celibato es una opción, como has dicho, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, los protestantes, ¿cómo se dicen? En Estados los Unidos, pastores. los pastores episcopalianos suelen ser casi todos, sí. Claro, están casados y tienen mujer, tienen hijos y ahí no hay problema ninguno. ¿En qué se diferencian con vosotros? Porque ellos también están dentro de la iglesia, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, están dentro de una rama de la iglesia. Bueno, la iglesia protestante pues tiene sus normas. Estamos viendo que hay muchas personas en la iglesia protestante que han hecho una canalización hacia la iglesia católica últimamente, sobre todo la iglesia anglicana, ¿no? Precisamente por este tipo de motivos, por querer ofrecer una radicalidad más profunda a Dios, ¿no? En la iglesia católica hay sacerdotes que se casan, quiero decir, no hace falta irse a ninguna otra iglesia. Hay muchos sacerdotes católicos casados. Y siguen ejerciendo. Claro, todos los de rito oriental son casados, los sacerdotes. Tienes que hacer una opción perfecta y preferencial antes de ordenarte para no casarte. Quiero decir que no hay que irse a ningún tipo de confesión cristiana que no sea católica. Dentro de la Iglesia Católica hay muchos sacerdotes casados. Vamos a hablar, Alfonso, de confesiones. Me alegra que hayamos sacado este tema a la mesa. Quiero primero que nos expliques, sobre todo para la gente también que nos está escuchando, qué es el ecumenismo. Pues el ecumenismo es el trabajo que tendríamos que hacer todas las iglesias para cumplir el mandato de Jesús, que todos sean uno. Ni más ni menos. El Papa Francisco está haciendo muchos esfuerzos precisamente para llegar a esa comunión plena. Es verdad que es más fácil con unos que con otros, ¿no? Pues por cuestiones doctrinales y por cuestiones prácticas que después que han ido tomando diferentes comunidades cristianas. Pues con los ortodoxos es mucho más fácil, por ejemplo, porque casi hay una comunión plena. Y son cuestiones doctrinales que en el fondo se podrían limar y lo peor de esto es que a veces lo que más influye son las cuestiones de gobierno. ¿Tú crees que entonces que si es algo que puede tener un fin real, que puede haber una unión real, o crees que es solo...? Porque yo a veces lo pienso como, bueno, yo creo que el ecumenismo para ciertos grupos o para ciertas facciones es simplemente algo que hay que tener, porque bueno, por la propia naturaleza del cristianismo hay que intentar dialogar, sí. Pero yo creo que hay gente que simplemente lo tiene ahí porque hay que tener, pero no va a querer nunca mezclarse con otras confesiones. Sí. ¿Tú crees que hay algo real que se puede conseguir? Yo creo que hay un deseo, pero fíjate, desde el cisma de Oriente, que llevamos más de 1000 años. Claro, llevamos muchos años separados, ¿no? Entonces es complicado. Hay un deseo, pero sin embargo no sabemos por qué, pero yo intuyo que es por eso que os decía, ¿no? En el fondo por el gobierno de las distintas confesiones por las que no se llega a un entendimiento. Hay gente que no se quiere bajar de la burra. Exactamente. Nunca, ¿no? Sí. Curioso. Alfonso, personalmente, ¿tú qué cambiarías de la iglesia actual? ¿Qué cambiaría? ¿Qué quitarías y qué pondrías? Yo pediría que fuéramos todos más radicales en la atención a los que más sufren, sean de donde sean, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de pensar que la Iglesia solo tiene que estar pendiente de los propios y no de los ajenos, ¿no? Tengo una experiencia personal en mi casa acogido a un chaval de Venezuela desde el mes de marzo y claro, estoy ahora mismo muy sensibilizado, podríamos decir así, con el mundo de la inmigración y con el mundo de las personas que llegan a un país sin nada. Sí. Y es muy duro, es muy duro verte sin nada y que además los del lugar donde acudes solamente te pongan trabas y es complicado. Yo sinceramente creo que la atención a los más necesitados y a los más desfavorecidos es en lo que se tiene que empeñar mucho la Iglesia. Es algo que pondrías, algo que quitarías de la Iglesia, que no lo veas ya útil o práctico a día de hoy. El exceso de ritualismo.
Yo creo que hay que comprender muy bien la liturgia de la Iglesia, amar la liturgia de la Iglesia, pero hay veces que el ritualismo aparta a muchas personas. Puede que se haya vuelto muy mecánico, ¿no? Y excesivamente barroco, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo la sociedad es más normal, es más básica, es más... directa. Y entonces hay veces que ese barroquismo aparta y establece unas diferencias e incluso hace que haya gente que no entre de corazón en las celebraciones y por tanto pues deja de acudir a las celebraciones y por tanto deja de venir a la iglesia y comienza pues esa separación un poco de... Hay que actualizar, de Dios. al final. Un poquito actualizar, sabiendo que hay cosas que son básicas, que no te puedes inventar las cosas, que la liturgia te ofrece una riqueza muy grande, pero sin exceso de... Simplificar. Antes, te ha preguntado Alex qué quitarías de la iglesia, qué añadirías. Yo te quería decir que, entre comillas, ¿qué robarías? ¿Qué valor, qué pensamiento robarías de otra religión? Que tú veas que podría añadir algo a la Iglesia Católica. Pues no sé, porque creo que sobre todo las confesiones cristianas estamos basadas todas en la palabra de Jesús que nos pide que amemos, ¿no? Y fuera de los cristianos, algo que tú sepas que alguna otra religión... Tampoco abundo yo mucho en el conocimiento de, pues no sé, del judaísmo o del islam. Bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Tienes ya deberes, sí, ¿no? Muchos. Yo sinceramente creo que, lo digo muchas veces en los bautizos, ¿no? Cuando uno va a apuntarse a un club, a una asociación, se leen los estatutos y si te convence, pues mira, te apuntas, pagas la cuota y fenomenal, ¿no? Pues aquí hay un mandamiento que es amarás a Dios y amarás al prójimo. ¿Te convence? Pues firma. Pues firma y ya eres del club, de la asociación, es decir, de esta familia que es la Iglesia. Amar un poquito más a Dios y amar un poquito más al prójimo. Alfonso, hablemos del Vaticano. Evangelios apócrifos. ¿Has leído alguno? ¿Qué piensas de ellos? Vamos a ver. Los evangelios apócrifos, ¿qué aportan? Dímelo tú. No. Yo tengo bastante, vuelvo a repetir, con el evangelio puro y duro, que quiero decir, con la palabra de Dios. Si es que en la palabra de Dios está contenida todo el mensaje de Jesucristo, y en la palabra de Dios está contenido pues la esencia propia de nuestra fe. ¿Es algo que está presente en los seminarios o que se obvia directamente? Bueno, es que estudiamos lo que tenemos, y lo que nosotros tenemos como tradición y lo que nosotros tenemos como canónico, pues es la Sagrada Escritura. Es decir, luego intrigas, pues las intrigas son ficción. Claro, estudiáis lo canónico, pero ¿hay algo más aparte? Se entiende que hay evangelios que no están canonizados como la palabra del Señor, pero se supone que existen. Bueno, si están escritos en esos años y aportan una vida novelada de sucesos que ocurrieron, pues bueno, te pueden ayudar a contextualizar un poquito. Pero vuelvo a repetir, para acercarse a Jesús hace falta el evangelio puro y duro, y con eso me sobra, ¿eh? Quiero encauzar esa pregunta con algo que me tiene muy intrigado desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó con Jesús, con Jesucristo, desde los 12 hasta los 30 años? ¿Qué se sabe? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Pues estaría como todos los niños en su hogar de Nazaret, ayudando a su padre, que se supone que era no carpintero, más que carpintero, pues tendría un taller un poco más amplio, pues como esas empresas de servicios que tan pronto te tapan un agujero, como te ponen una baldosa, como te hacen un taburete, ¿no? Pues supongo que estaría en su hogar de Nazaret, en una vida en familia, y supongo que preparándose para la misión que él tenía de poner en práctica el mensaje mesiánico de Dios en nuestro mundo.
No estaba yo allí para verlo, pero vamos, Describo... no creo que fuera muy diferente su familia que de cualquier de otra cualquier de la otra época. familia de la época. Te escribo un titular Ujú. y tú me dices qué te parece. A finales de 1800, un explorador ruso encuentra unos papeles donde describe la vida de Jesucristo desde los 12 años hasta los 30. Ujú. Estuvo en la India, en Nepal y en toda la zona oriente del planeta, aprendiendo del hinduismo, del budismo y algunas sectas que hubo por la zona. Luego volvió y adaptó esos conocimientos de Buenaventura, del amar al prójimo y demás, a su propio pensamiento, y fue lo que le dijo a sus apóstoles y al mundo entero. ¿Qué piensas de ello? Un mensaje de amor, al fin y al cabo. Bien, pero el mensaje de amor está recogido en el Evangelio. No me hace falta esa descripción que me haces, porque en principio puede ser real, ¿no? Pero tal y como se movían las personas en aquella época, me da la sensación de que no. No es muy viable. No es ni fiable. Es mi impresión. La sábana santa, el sudario. Uh-huh. ¿Qué piensas de ella? ¿Crees que es real o se ha formado un mito alrededor de aquel sudario? Puede ser real, pero como todo lo real, está envuelto de un halo de fantasía, ¿no? Uh-huh. Hay pruebas. Yo recuerdo a un sacerdote que nos dio una charla en Sigüenza, el padre Lorin, que era, bueno, pues el mayor experto, decían entonces, de los estudios de la sábana santa. Después se han hecho las famosas pruebas del carbono 14, etcétera, ¿no? Yo vuelvo a repetir, no baso mi fe en eso. Si alguien le ayuda, bendito sea Dios. Yo no voy a basar mi fe en este caso la sábana santa. La ciencia os da la razón a vosotros. Sí, pero que yo mi fe la baso en la resurrección. Es que no hay otra para mí. Vamos, para mí. Es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Todo esto pues son añadidos que pueden venir bien o pueden no venir bien. Es como la religiosidad popular. Hay gente que tiene fe y ya está, y no necesita de una expresión popular para manifestarla. Y hay gente que tiene fe y necesita pues de esa expresión de sacar una imagen, de ponerse debajo un paso. Me parece muy bien, me parece muy digno, pero yo no lo necesito, porque tengo la fe y tengo los evangelios y tengo la tradición de la Iglesia. Termino con esta pregunta. María Magdalena, Uh-huh. ¿crees que fue tal como como dicen en las Escrituras, o crees que fue como dicen otros escritos, que fue la mujer de Jesucristo y tuvo progenie luego? Creo lo que dicen las Escrituras. Yo le tengo un respeto y un cariño a María Magdalena impresionante. Es la patrona de mi pueblo. Uh-huh. Y el cariño que le tenemos a María Magdalena en mi pueblo y lo que hemos estudiado y vivido su tradición y su vida, no nos vamos, es una cosa inmensa lo que a nosotros nos aporta la figura de María Magdalena, de la cual dice el Evangelio que salieron 7 demonios. No, es decir, pues que tendría, no sé, pues alguna enfermedad o tendría habría tenido alguna desdicha. Yo estoy convencido de que fue una colaboradora fiel de Jesús. No llegó a apóstol, como se cree. Ya he dicho antes que la Iglesia la ha reconocido como la primera de entre los apóstoles. Esto ha sido hace nada. Hace poquito. La ha reconocido como la primera de entre los apóstoles. Qué bueno. ¿Cómo vas? Hombre, yo podría estar aquí toda la tarde hablando con Alfonso, desde luego. Ya. Hay tema para tratar. Te lanzo la última pregunta, Alfonso. Venga. Colegas, exorcismos. Uh-huh. ¿Qué me dices de ellos y cuáles son sus experiencias, si es que te las han contado? Uh-huh. Sí, claro. Tengo el testimonio de los exorcistas de la diócesis, ¿no? De cómo invocar la ayuda de Dios, pues hace que muchas personas sientan cómo todo aquello que está dentro de ellos
en determinado momento y con mucho esfuerzo, porque no sé si sabéis más o menos cómo funciona, pues a la hora de hacer un exorcismo, en el lugar de al lado, pues hay un grupo serio de personas invocando la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, pidiendo, rezando. Junto con ellos hay profesionales de medicina o psiquiatría. Quiero decir que no es una cosa como nos cuentan a veces las películas, sino que es un grupo de personas amplio, bien formado, donde hay, ya digo, personas entendidas en medicina y en psiquiatría y que están reforzando al sacerdote que está en ese momento realizando el exorcismo. No idealicemos la película, por ejemplo, del Exorcista, o las 2000 que hay por internet o en cines, de la niña dando vueltas a la cabeza, vomitando verde. No es así, ¿no? Normalmente. No hay un sacerdote con un agua bendita tirando. Sí, hay un sacerdote con agua bendita y un sacerdote, porque a veces la persona a la que se está haciendo el exorcismo tiene que ser sujetada porque la fuerza es muy grande. O sea, esos son testimonios de nuestros compañeros los exorcistas en cualquier diócesis de España y en la nuestra. Cuéntame, ¿cómo fue que te hayan contado tus amigos el exorcismo más violento, ¿no? O que tenga algo que tú me puedas contar y digas, joder, esto fue brutal? Bueno, hay violencia en los exorcismos, pero a mí me llamó mucho la atención que, bueno, pues una persona de las que estaba allí en un momento determinado, la persona a la que se le estaba realizando el exorcismo le llamó al exorcista de una manera que solamente le llamamos 2 o 3 personas. Y es curioso. Me lo contó precisamente porque dijo, ¿cómo es posible que me esté llamando así si así solamente me llaman 3 personas? Y cosas más allá de lo humano. No, pero que eso ya, quiero decir que eso es una cuestión muy, muy íntima, porque los propios exorcistas tampoco cuentan lo que se narra allí por íntimo. Vamos, es que las personas que acuden con mucha confianza, claro. Es una pena porque a mí se me gustaría hablar con algún exorcista sobre casos más concretos. La verdad que es algo que dice, como dice Alex, tenemos muy idealizado. Y estaría bien tener un testimonio de primera mano para quitarnos ese gusanillo y sueños de la cabeza, cosas raras. Es complicado, ¿no? Pues es complicado por eso mismo, porque hay que mantener muy, muy en discreción la identidad de las personas que hay. Bueno, se puede hablar, pero sin dar nombres, sin dar detalles en una personales. diócesis pequeña es muy difícil porque hay pocos casos, pero los hay. Sota, caballo y rey. Bueno. Yo ya he dicho, yo me tiraría todo el día hablando contigo, Alfonso, pero creo que va siendo hora un poco de cerrar el programa de hoy. Obviamente, darte las gracias otra vez por venir aquí. No, a vosotros. Yo he estado encantado de estar aquí en Quer de nuevo y de estar con vosotros en esta entrevista, en este rato de charla entre amigos, como decíamos al principio. Yo quería pedirte un último favor. Sí. Y ya no es para nosotros solos, sino para toda la gente que nos esté escuchando. Te voy a pedir que ahora, mirando a la cámara, ponte en la situación de que, bueno, tienes un altavoz para todo el mundo, creyentes y no creyentes, ¿vale? Me gustaría que en 30 segundos les dijeras algo que tú crees que todo el mundo necesita escuchar. Pues que merece la pena, que la palabra de Jesús merece la pena, que la invitación que nos hace es amar sobre todo a nuestro prójimo. Hay unas palabras de un salmo que hemos recitado hace poco en la celebración de la Eucaristía que dice: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es decir, el Señor nos espera, pero para recorrer el camino hacia Él, pues hay que ser valientes, porque el mundo no nos lo pone fácil, y tener mucho ánimo en el corazón. Así que me quedo con estas palabras: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, y con la invitación de Jesús a amarnos un poquito más entre nosotros. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, ha sido un enorme placer que estés aquí en La Garita con nosotros, y a todos vosotros, ya lo sabéis, nos vemos la semana que viene con otro programa nuevo de La Garita Podcast. Un beso.